Definición de neurona. Neurona es el nombre que se da a la célula nerviosa y a todas sus prolongaciones. Las neuronas son células excitables especializadas para la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso. Varían considerablemente en tamaño y forma, pero todas ellas contienen un cuerpo celular o pericarión y, a partir de su superficie, se proyectan una o más procesos o prolongaciones denominados neuritas. Las neuritas son responsables de recibir la información y de conducirla hacia el cuerpo celular y estas se denominan dendritas. La neurita tubular larga, única, que conduce los impulsos desde el cuerpo celular, recibe el nombre de axón. Las dendritas y los axones se conocen con frecuencia como fibras nerviosas. Las neuronas se encuentran en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios. A diferencia de la mayoría de otras células del cuerpo, las neuronas maduras normales de la persona adulta no se dividen ni replican. Sin embargo, actualmente se sabe que existen neurogenia en la persona adulta, ya que las células madre de estirpe astrocitarias localizadas en la zona subventricular de los ventrículos laterales originan nuevas neuronas durante toda la vida, aunque en cantidad muy reducida. Variedades de neuronas. Aunque el cuerpo celular de una neurona puede ser tan pequeño como de 5 micras o tan grande como 135 micras de diámetro, las prolongaciones o neuritas pueden extenderse en distancias de más de 1 metro. El número, la longitud o el modo de ramificación de las neuritas proporciona un método morfológico para clasificar las neuronas. Las neuronas unipolares o pseudounipolares son aquellos cuerpos celulares donde tienen una única neurita que se divide a una corta distancia del cuerpo celular en dos ramas, una que se dirige a alguna estructura periférica y otra que se introduce en el sistema nervioso central. Las ramas de esta neurita única tienen la característica estructural y funcional de un axón. En este tipo de neurona, las finas ramas terminales que se encuentran en el extremo periférico del axón en el sitio receptor reciben con frecuencia la denominación de dendritas. En el ganglio espinal se encuentran ejemplos de esta forma de neurona. Las neuronas bipolares poseen un cuerpo celular alargado a partir de un extremo y emerge un axón y del otro una dendrita. En las células bipolares de la retina se observan ejemplos de este tipo de neuronas, así como las neuronas de los ganglios sensitivos coclear y vestibular. Las neuronas multipolares tienen una gran cantidad de neuritas que se originan a partir del cuerpo celular, con la excepción del axón, que es único. El resto de las neuritas son dendritas. La mayoría de las neuronas del cerebro y de la médula espinal son de este tipo. Las neuronas también pueden clasificarse según el tamaño. Las neuronas de Golgi tipo 1 tienen un axón largo que puede tener una longitud de 1 metro o más. Los axones de estas neuronas forman los largos tractos de fibras del cerebro, de la médula espinal y de las fibras nerviosas de los nervios periféricos. Las células piramidales de la corteza cerebral, las células de Purkinje de la corteza cerebelosa y las células motoras de la médula espinal son ejemplos de este tipo de células. Las neuronas de Golgi tipo 2 tienen un axón corto que determina en la vecindad del cuerpo celular o está completamente ausente. Sobrepasan en número a las neuronas de Golgi tipo 1. Las cortas dendritas que se originan de estas neuronas les confieren un aspecto estrellado. Estas neuronas son numerosas en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa y con frecuencia tienen una función inhibitoria. Estructuras de las neuronas. Cuerpo de la célula nerviosa. El pericarión o cuerpo de la célula nerviosa, como el de otras células, consta esencialmente de un citoplasma en el que se halla incluido el núcleo, limitado externamente por una membrana plasmática. Es interesante destacar que el volumen del citoplasma en el interior del cuerpo de la célula nerviosa es con frecuencia muy inferior al volumen total del citoplasma de las neuritas. Los cuerpos celulares de las pequeñas células granulosas de la corteza cerebelosa miden aproximadamente 5 micras de diámetro, mientras que las de las grandes células del asta anterior de la médula pueden medir hasta 135 micras de diámetro. El núcleo contiene los genes y tiene por lo general una localización central en el interior del cuerpo celular y clásicamente es de gran tamaño y esférico. En las neuronas maduras los cromosomas ya no se duplican y funcionan solo en la expresión génica. Por consiguiente, los cromosomas no están dispuestos como estructuras compactas,
sino que se hallan desenrollados. Así el núcleo es pálido y los finos gránulos de cromatina están ampliamente dispersos. Suele haber un nucleolo prominente único que se haya implicado en la síntesis del ácido ribonucleico ribosómico y en la unión de las subunidades ribosómicas. El gran tamaño del nucleolo se debe probablemente a la elevada tasa de síntesis de proteínas que es necesaria para mantener el nivel de proteínas en el citoplasma que se encuentra en las neuritas, así como en el cuerpo celular. En la mujer, uno de los dos cromosomas X es compacto y se conoce con el nombre de cuerpo de Barr. Este compuesto de cromatina sexual y se halla situado en la superficie interna de la membrana nuclear. La membrana nuclear puede considerarse como una porción especial del retículo endoplásmico rugoso del citoplasma y se continúa con el retículo endoplásmico del citoplasma. La membrana tiene una doble capa y posee finos poros nucleares, a través de los materiales pueden difundir al interior y al exterior del núcleo. El nucleoplasma y el citoplasma pueden considerarse como funcionalmente continuos. Las subunidades ribosómicas recién formadas pueden pasar al interior del citoplasma a través de los poros nucleares. El citoplasma es rico en retículo endoplásmico granular o rugoso y agranular y contiene los siguientes orgánulos: sustancia de Nissl, aparato de Golgi, mitocondria, microfilamentos, microtúbulos, lisosomas, centriolos y lipofuncina, melanina, glucógeno y lípido. La sustancia cromófila o de Nissl consta de gránulos que se hallan distribuidos por el citoplasma del cuerpo celular, excepto en la región próxima del axón, denominada cono axónico. El material granular se extiende también a las partes proximales de las dendritas, no está presente en el axón. Las microfotografías electrónicas muestran que la sustancia de Nissl está compuesta de retículo endoplásmico de superficie rugosa, dispuesto en forma de anchas cisternas apiladas una de otra. Aunque muchos de los ribosomas se hallan unidos a la superficie del retículo endoplásmico, muchos están libremente dispuestos en los intervalos entre las cisternas. Dado que los ribosomas contienen ARN, la sustancia de Nissl es basófila y puede ponerse de manifiesto mediante tinción con azul de toluidina u otros colorantes de anilinas básicas, con empleo de la microscopía óptica. La sustancia de Nissl es responsable de la síntesis de proteínas, fluye a lo largo de las dendritas y del axón y sustituye a las proteínas que son degradadas durante la actividad celular. La fatiga o daño neuronal origina que se movilice la sustancia de Nissl y se concentra en la periferia del citoplasma. Este fenómeno, que da la impresión de que se haya desaparecido la sustancia de Nissl, se conoce como cromatolisis. El aparato de Golgi, cuando se observa al microscopio óptico después de ser teñido con un método de plata ósmio, se muestra como una red de hebras irregularmente onduladas alrededor del núcleo. En las microfotografías electrónicas se muestra como una agrupación de cisternas aplanadas y pequeñas vesículas formadas por retículo endoplásmico liso. La proteína producida por la sustancia de Nissl es transferida al interior del complejo de Golgi en vesículas de transporte, donde se almacena transitoriamente y donde pueden añadirse hidratos de carbono y formarse glucoproteínas. Las proteínas se desplazan de una cisterna a otra por las vesículas de transporte. Cada cisterna del complejo de Golgi está especializada por diferentes tipos de reacciones enzimáticas. En el lado opuesto del aparato, las macromoléculas se hallan empaquetadas en vesículas para el transporte a las terminaciones nerviosas. Se cree también que el aparato de Golgi es activo en la producción de lisosomas y en la síntesis de membranas celulares. Esta función es particularmente importante en la formación de las vesículas sinápticas en las terminaciones axónicas. Las mitocondrias se encuentran dispersas por todo el cuerpo celular, dendritas y axones. Tienen una forma esférica o de bastón. En las microfotografías electrónicas, las paredes muestran una doble membrana característica. La membrana interna está dispuesta en pliegues o crestas que se proyectan hacia el centro de la mitocondria. Las mitocondrias poseen muchas enzimas que se localizan principalmente en la membrana mitocondrial interna. Estas enzimas toman parte en el ciclo del ácido tricarboxílico y en las cadenas del citocromo de la respiración. Por consiguiente, las mitocondrias son importantes en las células nerviosas como en otras células para la producción de energía. Las neurofibrillas, tal como se ven en el microscopio óptico después de la tinción argéntica, son numerosas y tienen un trayecto en paralelo a través del cuerpo celular al interior de las neuritas.
Con el microscopio electrónico, las neurofibrillas se disponen en fascículos de neurofilamentos. Cada filamento mide unos 10 nanomicras de diámetro. Los neurofilamentos forman el principal componente del citoesqueleto. Químicamente, los neurofilamentos son muy estables y pertenecen a la familia de la citoqueratina. Los microfilamentos miden aproximadamente 3 nanomicras a 5 nanomicras de diámetro y están formados por actina. Los microfilamentos se concentran en la periferia del citoplasma inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, donde forman una malla densa. Junto con los microtúbulos, los microfilamentos desempeñan un papel clave en la formación de las nuevas prolongaciones celulares y la retracción de las antiguas. Ayudan también a los microtúbulos en el transporte axónico. Los microtúbulos se identifican con el microscopio electrónico, son similares a los que se observan en otros tipos de células. Miden aproximadamente 25 nanomicras de diámetro y se encuentran entremezclados con los neurofilamentos. Se extienden por todo el cuerpo celular y sus prolongaciones. En el axón, todos los microtúbulos se hallan dispuestos en paralelo, con un extremo apuntando al cuerpo celular y el otro apuntando en sentido distal, alejándose del cuerpo celular. Los microtúbulos y los microfilamentos proporcionan un trayecto de estaciones que permite que los orgánulos específicos se muevan a través de motores moleculares. El movimiento de detención y arranque está causado por la disociación periódica de los orgánulos o a partir del trayecto o por la colisión con otras estructuras. El transporte celular implica el movimiento de los orgánulos de la membrana, material de secreción, precursores de las membranas sinápticas, grandes vesículas de núcleo denso, mitocondrias y retículo endoplásmico liso. El transporte celular tiene lugar en ambas direcciones en el cuerpo celular y en sus prolongaciones. Es de dos tipos, uno rápido de 100 milímetros al día a 400 y lento de 0.1 milímetros al día a 3.0, y el transporte rápido está originado por dos proteínas motoras asociadas con los sitios de trifosfato de adenosina. Esta es la cinesina para el movimiento anterógrado y la dineína para el movimiento retrógrado. Durante el movimiento anterógrado, los orgánulos recubiertos de cinesina se mueven hacia un extremo del túbulo, y en el movimiento retrógrado, los orgánulos recubiertos de dineína se mueven hacia el otro extremo del túbulo. La dirección y velocidad del movimiento de un orgánulo pueden estar originadas por la activación de una de las proteínas motoras o de las dos proteínas motoras simultáneamente. El transporte lento implica el movimiento de gran parte del citoplasma e incluye el movimiento de las mitocondrias y de otros orgánulos. Se produce un transporte axónico solo en dirección anterógrada. No se ha identificado el motor molecular, pero probablemente sea de la familia de la cinesina. Los lisosomas son vesículas unidas a la membrana que miden unos 8 nanomicras de diámetro, actúan en la célula como barrenderos intracelulares y contienen enzimas hidrolíticas. Están formados por la quemación del aparato de Golgi. Los lisosomas existen en tres formas: lisosomas primarios, que se acaban de formar, secundarios, que contienen material parcialmente digerido, y cuerpos residuales, en los que las enzimas son inactivas y los cuerpos han evolucionado a partir de materiales digeribles como pigmentos y lípidos. Los centriolos son unas pequeñas estructuras dispuestas en pares que se encuentran en las células nerviosas en división durante el periodo embrionario. Cada centriolo es un cilindro hueco cuya pared está compuesta de haces de microtúbulos. Se asocian con la formación del huso durante la división celular y en la formación de los microtúbulos. Los centriolos se encuentran también en las células nerviosas maduras, donde se cree que están implicados en el mantenimiento de los microtúbulos. La lipofuscina forma gránulos de color pardo amarillento en el interior del citoplasma. Se cree que se produce como resultado de la actividad lisosómica y representa un producto metabólico de degradación. La lipofuscina se acumula con la edad. Los gránulos de melanina se encuentran en el citoplasma de neuronas de ciertas partes del encéfalo. Su presencia puede relacionarse con la capacidad sintetizadora de catecolaminas de estas neuronas, cuyos neurotransmisor es la dopamina.